Él es médico, nos va a contar su historia. Algo conocemos. En realidad, como dice el tema, surcaba las calles de Córdoba con su guardapolvo blanco, con la única diferencia que ahí no ponen que además del guardapolvo blanco llevaba la guitarra. Y con la guitarra, claro que sí, lograba también ser parte de los encuentros que se hacen de estudiantes. ¿Cómo llegó a Villa Mercedes? Él nos va a contar. ¿En qué año? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué se quedó acá y por qué hoy trabaja en tantos lugares? Con ustedes, el urólogo, el doctor José Luis García. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice? Hola Mario, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes a toda la audiencia, un gusto de estar con vos. Realmente, y bueno, y gracias por la invitación. Yo lo conocí, como muchos lo deben conocer, y acá estamos de entrecasa, ¿no? Lo conocí después de un terrible accidente que había tenido en la ruta, en la Plaza Pedernera, haciendo un especial para la radio, con Titi Otazú, y él ya trabajaba en la televisión con Titi. Y la primera imagen que tuve dije, qué negro mala onda. Ese fue la clasificación, ¿no? Sí, qué negro mala onda. Tipo parco, muy serio. Y que de pronto vino y empezó a hablar, porque es un libro abierto, él habla de política, podés hablar de negocios, podés hablar de un montón de cosas. ¿Qué te llevó a hacer la televisión? Bueno, esto fue una invitación que me hizo nuestra querida y recordada Titi Otazú, allá por los años 90 y pico, 2000, ¿no? Y que ella había empezado con su emprendimiento de su propio canal, y bueno, me invitó, y la verdad que a mí me gustó siempre esto de las comunicaciones sociales. Yo creo que periodismo hubiera sido una carrera que a mí me hubiera venido bien también, ¿no? Siempre me gustó, y bueno, ella un día me invitó, yo lo acepté, y bueno, empezamos. Me acuerdo que llegamos a hacer los 1000 programas con ella. Creo que vos ya estabas también, sí, en esa época, ya te habías integrado, y bueno, tuvimos varios años al aire, ¿no? Y bueno, y ella también luego me invitó a su programa de radio, que después, bueno, ella se fue, ya nos quedamos vos con otra gente más. Y bueno, eso fue mi introducción a esto de la radio y la televisión, ¿no? Las comunicaciones sociales siempre fueron una debilidad para mí. Una debilidad. ¿Y cómo y por qué medicina? Pero antes del cómo y por qué medicina, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en San Luis Capital. Nací ahí, viví un tiempo corto. Mi papá era, donde él trabajaba, siempre lo iban trasladando a diferentes lugares, La Pampa, Mendoza, así que fui un poco un transhumante por todos esos lados, hasta que bueno, a los 11 años me fui al seminario. 11 años. 11 años, al seminario de los Salesianos. Y bueno, ya ahí fue, digamos, ya me quedé en Córdoba, después, bueno, Pará. Frenemos ahí que tengo un rato para charlar, así que 11 años decidís ir, ¿y por qué al seminario? Porque te lo deben haber preguntado 1.000.000 de veces a esto. Sí, bueno, vos sabés que mucho tiene que ver la crianza que uno tiene, ¿no? Mi mamá, yo vengo de un matrimonio feliz, pero muy, digamos, económicamente realmente pobres, ¿no? Mi mamá era la encargada de la limpieza y de la comida de todos los curas de la Catedral de San Luis. Uh-huh. Y bueno, entonces yo, chiquito,
vivía ahí contra los curas, yo era el monaguillo, tenía 3, 4 años, yo ya le ayudaba a la misa, y bueno, digamos que me crié en ese ambiente, y bueno, me llamó siempre la atención, y entonces yo en un momento, a pesar de tener 11 años, lo que pasa es que los 11 años de antes no son los 11 años de ahora, ¿no? Antes los chicos teníamos, me parece, esto lo es muy a título personal, ¿no? Teníamos otra forma de vivir. Nosotros, yo me acuerdo, por ejemplo, los juguetes que yo tenía me los hacía yo. Claro. Teníamos unos amigos que corríamos carreras con las chapitas de las gaseosas. Que no había muchas tampoco. Tampoco no había muchas, eran 2 o 3, entonces los llenábamos con masilla, las poníamos más pesadas, más livianas, y con eso jugábamos, hacíamos pistas en la arena, y con eso jugábamos carreritas, por darte un ejemplo. Después, bueno, el típico ejemplo eso que hacíamos con rueditas de Zulemanes, los carritos. Los carritos por ahí se tiraban. Tipo karting, así, que nos tirábamos. Bueno, entonces, digamos que el desarrollo, esto te llevaba a que vos pusieras en tu mente en funcionamiento a temprana edad. Vos ves ahora los chicos, los ves ya muchas veces andando en los carritos con los teléfonos celulares en la mano. Sí, en la mano. Y bueno, y están todo el día así. Vos lo ves. El otro día en el consultorio un chiquito, 4 años. No logré pero ni un minuto que el tipo me atendiera. Es más, no lo pude revisar, porque estaba con un jueguito y no hubo forma que dejara el jueguito. O sea, era otra forma, eran otros 11 años. Eran otra forma de vivir también. Nosotros jugábamos, yo jugaba la pelota, el fútbol me encantó siempre y me encanta, y ¿cómo hacíamos? Con las medias de mi mamá, le metíamos adentro trapos, y eso lo íbamos dando vueltas así tipo cebolla, y hacíamos una pelota y con eso jugábamos. Que no se fuera a mojar porque te pegaba un pelotazo y te partía al medio. Terrible. Entonces, viste, era otra forma de divertirse, poníamos nuestra mente en funcionamiento a más temprana edad, ¿no? Y ahí, con esos 11 años, ¿cómo llega la decisión, digo? Bueno, yo iba al colegio Don Bosco de San Luis, y no me voy a olvidar nunca, un día vino a visitarnos de Córdoba un sacerdote que se llamaba Julio Lavaque, muy, muy, muy conocido, porque, bueno, se encargó siempre de la pastoral juvenil. Tocaba la guitarra y cantaba muy bien, entonces él venía, nos daba charlas, fogones, en esa época se usaba mucho hacer fogones, esas cosas, y bueno, yo le dije que me hubiera gustado me gustaría ser sacerdote, y bueno, entonces ahí él fue a hablar con mis padres. Yo te imaginas, único hijo, mis padres, viste, al principio medio que no quisieron saber nada, pero bueno, después nos pusieron traba y me dejaron ir. Y así fue como a los 11 años me fui para Córdoba, al seminario. Tu mamá no puso traba, a pesar de, siendo ella muy católica, pero se le iba el nene. Se le iba el nene, sí. Y eso fue prácticamente, digamos, ya mi despedida de mi familia, digamos, de mi casa paterna, porque después ya no volví más, ¿no? ¿Te fuiste al seminario? ¿Estaba en San Luis el seminario? No, el seminario estaba en Córdoba. ¿En Córdoba? En Córdoba. Y en esa época, para ir a Córdoba no es como ahora que agarras el auto y te van 2 horas. En esa época, primero tener auto era de muy poca gente podía acceder a tener un auto, ¿no? Y las rutas no eran las rutas de ahora, bueno, entonces... ¿Viajabas en Colta? En Colta, me acuerdo, la empresa esa que viajó tantos años para Córdoba, y bueno, después se desapareció. ¿Y cómo fue cuando... ¿Te acordás de eso? Cuando llegaste, ¿te fuiste? ¿Te fuiste solo? Me fui solo, me fui yo en el auto con el sacerdote me acuerdo que salimos mediodía más o menos,
Y por supuesto, viste, mi mamá, mi papá, todos llorando, yo también un poco, pero viste, uno se va con la ilusión, de conocer algo nuevo, claro. Aparte, primera vez que salía solo, viste. Entonces salimos, me acuerdo, él tenía, eso sí me acuerdo, un R4, una Renauleta. En ese momento era un auto importante, ¿no? Y bueno, llegamos allá al seminario como a las 11 de la noche. De eso me acuerdo patente. Y nos estaba esperando un sacerdote con otro seminarista, que también era de San Luis y que yo conocía. Entonces, bueno, cenamos, me acuerdo, qué sé yo. Y, claro, a mí se me abrió un mundo totalmente ahí nuevo. Tenés agua, tranquilo. Tranquilo. No, por favor, tranquilo. Ando medio... me imagino esa llegada. Me decís, un seminarista de San Luis que vos conocías, como para que no te chocara tanto de pronto el llegar ahí al lugar y de pronto sentirte que estás totalmente solo, que no hay más nadie allí que te conozcan y que vos puedas conocer. Exactamente, o sea, era como para que tener a alguien con quien hablar, ¿no es cierto? Porque eso es realmente lo que hicimos. Tuvo conmigo... Yo recién digamos, comencé a ir a clase a la semana, ¿no? Y durante toda esa semana, bueno, fue adaptación con este chico que te digo yo, adaptación. Uno conoce, y por ahí muchas veces nos preguntamos, aquellos que vamos a la iglesia y que podemos de pronto charlar con algún sacerdote, cómo es la vida. Uno se imagina tantas cosas en el estudio, en ese convivir cada día, cuáles son los proyectos, porque dentro del seminario vos tenés el proyecto de ser sacerdote, ¿no? Y ahí se acaba todo. ¿Vos qué pensabas? No, claro, el proyecto final es ser sacerdote, pero vos ahí entrás en un colegio y tenés tu vivencia diaria. Nosotros, me acuerdo, nos levantábamos 6:30 de la mañana, nos bañábamos, por lo general había agua caliente, pero a veces no había, y bueno, había que bañarse con agua fría, era tipo colimba. Colimba. Y por ejemplo, nos levantábamos 6:30, 7:30 era el desayuno, a las 8 eran las oraciones y ya empezaban las clases. Yo en ese momento iba a 5º grado del primario, ¿no? Entonces vos estabas era un colegio diferente porque vivías ahí. Cerrado, con una orientación, sí, humanística, totalmente diferente, ¿no? Entonces, digamos que al principio uno no sale más allá de lo que puede llegar a ser un colegio común, con la diferencia que estábamos adentro, con un régimen de conducta, de convivencia, que por supuesto no es tampoco la palabra estricto, porque no es estricto, sino bien organizado, digamos. Bien. Ahí ustedes tenían las comidas, todo. Comíamos, por ejemplo, íbamos hasta la 1, eran las clases. A las 1:10 ponerle almuerzo, hasta las 2 de la tarde, de 2 a 2:30 eran los oficios, o sea, éramos como 400 y el colegio era enorme, entonces nos dividían para limpiar el colegio. ¿Te imaginas? En media hora entre 400 lo liquidábamos. Y después, a partir de las 15, deportes. Eso era insalvable. Todo el mundo tenía que hacer un deporte, lo que te gustara, pero tenía que hacer un deporte. No podías quedarte abajo de los árboles porque hacía calor o porque hacía frío, no. Había que hacer un deporte. Hasta las 4:30 más o menos, volvíamos, te aseabas, te bañabas, la merienda, y todo lo que restaba de la tarde era para estudiar, hacer los deberes, todos, hasta las 8:30, que había misa, cena y a dormir. Listo. ¿Y cómo eran? A mí me intriga, ¿cómo eran las piezas? Digo, ¿de cuántos eran? No. En este caso eran pabellones así tipo colimba. Sí. Pabellón grande con... Claro, con una cama, era una cama, una mesa de luz, era una mesa de luz alta como para colgar y colocar ropa. Tampoco
llevábamos mucha ropa, porque ahí usábamos la ropa para ir a clase y para deporte y nada más. Nada más. No había otra cosa. Entonces éramos ponerle más o menos 40 o un poquito más por pabellones, eran pabellones largos. Y se los dividía siempre por la edad, ¿no? De los más chicos a los más grandes, ¿no? Siempre se trató de tener esa división, siempre lo hicieron así. Y bueno, nos íbamos a dormir, nos lavábamos los dientes, todo el aseo personal de la noche y después a la cama y se apagaba la luz. Y todo el mundo a dormir. A dormir. No había tutía. No había Y vuelta. llegábamos muertos porque habíamos levantado 6:30, clase, oficio, deporte, Claro. estudio, que llegaba la noche. Querías dormir nada más, si no ya había vuelta. en el aire ya estábamos durmiendo, ¿viste? ¿Y cuándo salían de ahí? Bueno, de nosotros, por ejemplo, los fines de semana había deportes, siempre había deportes, inclusive, bueno, sobre todo a nivel fútbol, había siempre competencias, había competencias con colegios, con otros colegios de Córdoba, y los sábados y los domingos siempre eran más laxos, nos levantábamos más tarde, y después siempre había, a la tarde había cine, o había teatro, obras de teatro, ¿no? Que hacían los ustedes mismos. mismos. Sí, nosotros mismos, un grupo preparaba, qué sé yo. Pero teatro en serio, ¿no? No Bien era preparadito, no, la obra. había un teatro enorme también en el colegio, con todos los aditamentos para eso, ¿no? ¿Te quedó algo de eso? ¿Actuaste alguna vez? Sí, muchas veces, me encanta. Bueno, inclusive mi hijo ahora, todo eso creo que lo legó de... A mí me encantaba todo eso, igual que la música, ¿no? Y sí, varias obras, inclusive si alguien conoce de teatro, por ejemplo, una obra que se llamaba El Centro Forward, Murió al Amanecer, de Alejandro Casona, ahí me tocó actuar, que es la que me acuerdo en este momento, pero obras así, de autores importantes, ¿no? Preparaban, digamos, las letras, Sí, se adaptaban. todo se adaptaba, por supuesto, porque no había mujeres. Entonces se adaptaba la letra, pero después todo, la obra era el escenario con toda digamos, la arquitectura, todo lo que había que hacer, se hacía todo ahí adentro. ¿Cuándo fue la próxima vez, desde que te fuiste, que viste a tus viejos? Bueno, yo me fui en octubre, el 6 de octubre, no me olvido nunca, del año 66, me acuerdo. Y me fui en octubre y las vacaciones de verano que fueron... la mitad de diciembre y parte de enero, pasabas todas las fiestas en la casa de tu familia y después volvías a la mitad de enero. De eso también se encargaba el colegio, de llevarnos y traernos en colectivos especiales, sí. Bien, ¿y qué pasó? ¿Por qué terminaste como médico? Bueno, y después, con a medida que uno va creciendo, o sea, no, como todo... ¿Tuviste de los 11 hasta cuándo? Hasta los 17. 16 años. Sí. Y bueno, uno va creciendo y bueno, indudablemente a lo largo de todos los años esto, que no solo son de estudios, digamos, los estudios lógicos de un primario, sino que también hay, como te decía recién, se estudia mucho, sobre todo religión, había mucha pedagogía, había sociología. ¿Eso te ayudó después? Muchísimo. Yo lo que aprendí realmente en el seminario lo agradezco tanto porque me ayudó muchísimo para mi profesión como médico, ¿no? El saber valga la palabra, no es la correcta, pero saber semblantear con el que estás hablando, saber conocerlo, verlo entrar, ver... y ya te das cuenta cómo es el paciente, ya todo eso yo lo aprendí ahí con los para eso los curas son mandados a hacer. A los 17 te diste cuenta que... No, a 17 años yo me di cuenta que no era lo mío, y bueno, hablando con los directores del colegio, porque hay un director y es como una plana mayor, y que bueno, muy bien, todo correcto, estuvieron de acuerdo de que no era lo mío, y bueno, decidí salir y ahí empecé con la carrera de medicina.
Y ahí te dedicaste a la Ahí me medicina. dediqué a la medicina. ¿Te quedaste en Córdoba? Me quedé en Córdoba, me quedé en Córdoba. Y ahí empezaste medicina. Ahí empecé medicina. Ahí empecé medicina, sí, sí. ¿Tus padres te ayudaban desde San Sí, Luis? sí, sí, no, mis padres me ayudaron, sí, gracias a Dios, yo les debo todo a ellos, con enorme sacrificio. Eh, Acá en San Luis todavía debe quedar alguna gente que se acuerda de las empanadas que hacía doña Ramona, porque eran famosas las empanadas de mi madre. Y ella hacía y para ella vender. hacía para vender, ella vendía muchísimas, inclusive hacía mucho para fiestas. Siempre me acuerdo que hacía cientos de empanadas para la casa de gobierno cuando había algún acontecimiento así y todo eso. Bueno, y con todo eso, y más la ayuda de mi papá, que él sí trabajaba, pude completar mis estudios, ¿no? ¿Fue duro la carrera? Mira, a mí me tocó, yo soy un hijo del proceso, a mí me tocó estudiar en el proceso militar. Fue duro en el sentido, mira, a ver, es cada vez que toco este tema, es un tema muy escabroso, porque, viste, están los que defienden, los que atacan, los que dijeron. Personalmente, a mí, desde el punto de vista de seguridad, nunca tuve ningún problema. Yo, personalmente. Sí tengo amigos que han tenido problemas, otros que desaparecieron. A ver, era difícil. Vos tenías que cuidarte muchísimo. No podíamos andar más de 2 por la calle, por ejemplo, en esa época. No tenías los derechos constitucionales que habitualmente se tienen en una democracia. Pero personalmente a mí, si bien yo tuve 2 o 3 altercados que me los comí de arriba, porque a veces estabas comiendo en el comedor universitario y te caía una redada y caías adentro, ¿no? ¿Te pasó una vez? Sí, me pasó, 2 veces me pasó, 2 veces. Sí. ¿Qué fue? No, estábamos comiendo y que de pronto cuando vos estabas comiendo, te imaginas, eran 5.000 por turno, y de pronto sentís que se aplauden fuerte así, y se paran dos o tres. Y uno habla, ¿viste? Tipos armados, tipos jóvenes, estudiantes como nosotros. Y eran, por ejemplo, 15 segundos que el tipo te arengaba y salían corriendo. Pero ya en todo ese interín ya se había disparado la alarma, entonces caían los carros de asalto de la policía, ¿viste? A ver si los podían agarrar, los tipos se habían ido. Por ahí hasta pensábamos si no estábamos todos arreglados porque no agarraron nunca ninguno, pero sí nos agarraban a nosotros que estábamos comiendo. Entonces te agarraban, ¿viste? Ahí, bueno, te tenían 1 día, 2 días, hasta que averiguaban, te largaban. Bueno, pero toda esa vivencia, ¿viste? A ver. ¿Tuviste miedo? Sí, varias veces, sí. Varias veces tuve miedo. Una vez nos agarraron y tuvimos 1 semana adentro. 1 semana, sí. Pegaron un par de cachetazos, un par de sopapos nada más. No me hicieron otra cosa. Pero bueno, se decían tantas cosas. Era difícil. ¿Te pedían datos? Sí, qué andaba haciendo, por qué estaba ahí, si conocía a fulano, si conocía a sutano, sí, no, qué sé yo, viste, datos. Además en la universidad había miles de tipos, sí, qué sé, vos conocías los compañeros tuyos digamos, que estudiaban con vos, nosotros, y se llamaban las comisiones, o sea, por comisión habremos sido 15, 20, que los conocías de ahí podías haber tenido un amigo, 2, pero nada más, ¿no? Aparte que te vuelvo a repetir, bueno, podías moverte mucho, como ahora, si bueno, vamos, che, los paso a buscar, que no, eran 2 y no podías andar más de 2, si no, te detenían, ¿no? Después no es que te fueran ya preso, porque te paraban, te pedían documentos, ¿qué andan haciendo? ¿A qué se dedican? Era jodido. Era engorroso, digamos. Sí, era jodido. Y allí tuviste ¿cuántos años? Y bueno, hagamos una cosa, hagamos un paréntesis, ¿podemos, Matías? Sí. Hagamos un paréntesis y te cuento. Este negro, ¿qué le pasa que tiene tan mala cara?
De ahí en más laburamos muchas veces juntos. No le conozco su vida, pero sí le puedo decir que él es así. Te agarra, te maneja el programa, te dice cuando va a la tanda, todo. Me senté, digo, no sabía si soy el que entrevista o el entrevistado ahora. Quedamos justamente en la situación donde cuánto te duraba la carrera, en cuánto duró la carrera de medicina. La carrera de medicina realmente en ese momento, no sé ahora, creo que sigue igual, pero eran 6 años. 6 años que siempre te iba un año más, año y medio más, porque eran... sobre todo en los últimos años era bastante pesado, eran materias, las materias más importantes, clínica médica, cirugía y todo eso, que eran difíciles. Y aparte uno también que era por ahí medio vago. ¿Fuiste vago? Sí. Yo durante la época de... No me tartamudeé, No, hicimos un grupo musical con otros amigos. ¿Cómo un grupo musical? Era un conjunto, teníamos un grupo para tocar y bueno... Y cantaban la de Alberdi. Cantábamos la de Alberdi. Bueno, la de Alberdi, pero aparte la de Alberdi es un poco el himno de todos los médicos que estudiábamos en el hospital de clínica, porque habla del barrio Alberdi, donde está el hospital de clínica, es el centro, digamos, y que en esa época era vos pisabas una baldosa y salían 3-4 estudiantes de medicina, todos prácticamente vivíamos en ese barrio, ¿no? ¿Vos viviste siempre en el mismo lugar? No, íbamos de acuerdo a los alquileres. Indudablemente nosotros nos costó un poco económicamente. Éramos un grupo de 4 amigos que íbamos buscando la conveniencia económica, ¿no? Por ahí encontrábamos una casa linda que se nos duraba 1 año y medio, 2 en esa época el contrato, y después se nos iba caro, teníamos que buscar otra y así, ¿no? Y así iban pasando para poder estar. Y conformaron un grupo. Bueno, hicimos un grupo musical y con este grupo musical cantábamos. No, nos empezó a ir bien. Uh-huh. Y bueno, entonces eso también... Mejor que la facultad iba. Claro, entonces eso te llevó un poco a que por ahí estirabas un poco. ¿Cómo se llamaba el grupo? Pancara. Pancara. Una palabra allá del norte que quiere decir viento. O es el nombre de un viento, una cosa así. ¿Y vos hacías guitarra? Yo hacía percusión, yo hacía el bombo y toda la percusión. ¿Ah, sí? Sí. Mira, te tenía por guitarra, no. No, si la guitarra por ahí tocaba algún tema donde hacía falta, pero si no, no. Hacía percusión. Toda la percusión. Bien. Y bueno, y comenzamos a andar, y en esa época había muchas peñas, ahora se han perdido, todo eso se perdió, ¿no? Inclusive el Estadio del Centro ahora que lo usan para grandes eventos de cuarteto y todo eso era antes una peña, ¿no? Eran todas esas peñas donde vos ibas, te sentabas, te pedías unas empanadas, una botella de vino. En esa época no había tetrabric como ahora. Y bueno, agarraba la guitarra y cantaba y se la pasaba a la otra mesa. Esa realmente era la peña, ¿no? Ahora de ser una peña es un espectáculo donde vos canta, un artista canta y vos escuchás. Las peñas en aquella época los artistas éramos los que íbamos a la peña, ¿no? A la peña, bien. Claro. Y le fue bien ahí. Bueno, sí, no fue bien. Y un día me acuerdo Cadena 3, no era Cadena, en esa época era LB3. Uh-huh. Que era, digamos, la radio que transmitía el Festival de Cosquín. En esa época transmitir un festival era realmente todo una parafernalia de movimiento, porque no es como ahora que llevas dos consolas chiquitas y listo. Y en una mesa te sentás y listo, ¿no? En esa época no había la tecnología, te estoy hablando del año 70. Y bueno, hizo un concurso para ir a cantar al pre-Cosquín. En esa época, para los más jóvenes, los de la edad mía, deben saber que Cosquín tenía
digamos, era el festival con los grandes artistas y a su vez todos aquellos artistas nuevos que habían ganado el pre-Cosquín, ¿no? Y de ahí salieron un montón, el Luis Landricina, por ejemplo, Sí. La Mercedes Sosa, todas grandes figuras salieron de Cosquín, o sea, porque iban y las hacían, y por lo general iban con un padrino que les daba entonces o las iban eligiendo y había un concurso, entonces se ganaba el ganador del pre-Cosquín, bla, 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 bueno. Ahora ya no va, eso no va más, ya, eso no corre más, no hacen más todo eso. Bueno, nosotros ganamos eso, y bueno, ahí vino la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos cantando o nos recibimos? Y bueno, la decisión fue seguir, recibirse, 3-1, perdí 3-1. Ah, vos fuiste el que votaste por seguir con la música. Yo voté por seguir con la música y los otros 3 amigos no, así que bueno, ahí llegamos. Y ahí te vuelta a estudiar. Sí, ahí nos recibimos, 3 médicos y otro que es juez ahora en Cruz del Eje, abogado, sí. Abogado. Sí. Y elegís hacer la especialidad de urología. Bueno, cuando yo termino, mirá vos lo que son las cosas. En esa época, para vos te recibías y tenías que hacer o podías hacer una especialidad o no, pero todos queríamos hacer una especialidad. Yo quería ser cirujano. Y para hacer la especialidad tenías que hacer una residencia y era muy difícil entrar. ¿Por qué? Porque eran, por ejemplo, para hacer cirugía eran 40 vacantes y se presentaban 300. Mirá cómo cambiaron los tiempos. Actualmente quedan desiertos los llamados a concursos de residencia. Ese es un grave drama que tenemos, dentro de todos los dramas que tenemos los argentinos, ese es uno. Porque nos estamos quedando, y habrán escuchado muchas veces que no hay anestesistas, que no hay pediatras, que no hay neonatólogo, que no hay neurocirujano. Claro, llega a la clínica médica y ya está. Ya está. Y son médicos de familia que le llaman y bueno, terminan ahí. Entonces, en aquella época, hacer la residencia era digamos, el deseo máximo de todos nosotros. En lo que te gustara, pero era poder hacer esos 3 años o 4 a veces y salir con el título de especialista, ¿no? Y por eso dice cómo tenemos problemas, cómo ha cambiado, mirá, en todos estos tiempos, en todos estos años, ahora todos los llamados concursos para hacer la especialidad quedan desiertos, no se presenta nadie. O hay 30 puestos y se presentan 5, por ejemplo. Y vos tuviste que decidir, no podías entrar ahí en cirugía y te fuiste a urología. Claro, cirugía, de neurología había 15 puestos y éramos 80. Más o menos pero era menos la cuma. Bueno, yo recién rendí el primer año, no entré, el segundo no entré, y recién el tercer año, porque podías rendir 3 años. El tercer año que rendí, ahí logré entrar para hacer la especialidad de urología en el Hospital Nacional de Clínicas, que está en la calle Santa Rosa, para los que conocen Córdoba. Y bueno, ahí nuestra especialidad eran 3 años, hice los 3 años de la residencia, fueron si tengo que hacer los mejores años de mi vida de estudiante, ¿no? Ya médico, pero estudiante, porque seguías estudiando para hacer la profesión. A pesar de que era duro porque el sistema de residencia, cosa que ahora no entienden, vos hablás con la gente joven y no entiende y no lo acepta, era muy duro. O sea, el residente de primer año limpiaba el piso, porque lo mandaba el de segundo, y a su vez el de segundo era mandado por el tercero, y el de tercero lo mandaba el jefe de residente, y a su vez ese jefe lo mandaba el profesor, y nada de hacerse el enojado y nada, vos tenías que hacer lo que te mandaban, ¿viste? Y si no, te castigaban. ¿Cuál era el castigo para uno que quería aprender a operar? No operabas. Durante una semana no entraba a quirófano, te decían, por ejemplo. Claro. Entonces, vos sabés que era un sistema así. Ahora vos contás esto y dices, no, ¿cómo puede ser? Te discriminan.
Pues, en ese momento no pensar. Yo nunca lo tomé como una discriminación. Eso es algo que es un tema muy escabroso, esto de las discriminaciones y cosas, porque realmente uno que ya está en el ocaso de la vida y ha visto y veo que el haber cambiado todo ese sistema no nos llevó a nada, al contrario. No hemos mejorado, sino No hemos para empeorado. nada, sino hemos empeorado. ¿Llegás a Villa Mercedes porque volviste a San Luis o viniste a Villa Mercedes? Yo quería ser profesor, yo quería seguir la carrera docente. Ajá. Para ser profesor de la facultad, vos tenés que hacer una carrera, no podés, si no tenés esa carrera no podés. Por eso ese también es un tema de discusión, yo siempre discuto, o discutí, ahora ya no discuto más. Que se abrieron tantas facultades, universidades y cualquier profesor, ¿no? Vos tenés que hacer una carrera docente para ser profesor. Bueno, pero ese es otro tema aparte. Yo quería hacer la carrera docente. Y un día cae a la cátedra un médico de acá de Mercedes, que el urólogo que había en Mercedes tuvo un accidente y falleció. El doctor Barofio, para los que lo conocieron. Él tuvo un accidente de tránsito viniendo de Justo Arac. En esa época no había autovía ni nada de esto. En la ruta 7 era un infierno porque era angostita y era el tránsito terrible, doble de ahora, ¿no? El doble porque ahora hay muchísimas rutas alternativas. En esa época era la ruta 7 y nada más que la 7. Entonces todo el mundo por la 7. Y bueno, entonces me llama el profesor y me dice, García, dice, mire, hay esta oferta de trabajo. ¿Sí? Y bueno, dije, me vine. Me convenció y me vine. Y ahí fue cuando empecé a venir. Me vine a San Luis, que vivía mi familia, porque todavía en esa época, claro, no estaba como para mantenerse solo. Para mantenerse solo que claro. Sigan dando una ayuda. Entonces paraba, fui a vivir, fue el poquito tiempo que volví a vivir con mis padres. Después de los 11 años. Después de los 11 años, recién volví, cuando ya viejo grandote, como decía mi papá. Y bueno, y viajaba para Mercedes. Viajabas acá y atendías acá en Mercedes. Claro. Bueno, hasta que después ya me quedé acá, bueno, conocí a la que ahora es mi señora, me casé, ya nacieron los hijos y bueno, poco a poco te vas acerenciando, digamos, a donde estás, ¿no? Y bueno, así fue. ¿Te quedaste acá? Me quedé acá. Y fuiste parte después de la radio, la televisión, hiciste radio, hiciste televisión. Bueno. Cosas que me encantan sobre todo la radio. Me encanta. La radio es muy espontánea, la radio te acompaña a todos lados, la radio te llega a cualquier lugar. La televisión es más, viste, tenés que estar bien vestidito, no podés, es más... Pero en la radio no, la radio es, bueno, para mí el medio que mucho, no sé si vos te acordás, antes estaba la discusión hasta cuándo va a durar la radio va a desaparecer. La radio no va a desaparecer nunca. Nunca, sí. Nunca, porque es el medio que vos tenés de compañía cuando estás solo. Tú prendés la radio. ¿Vos tenés la radio todavía en tu casa? Sí, sí lo tengo. ¿Y te levantás a la mañana y pones? Sí, señor. Sí. Y ahora que tengo la radio, viste, con los teléfonos celulares nuevos, vivo escuchando radio. Claro, ponés radio ahí al toque. Al toque, sí. Tu mamá ya se fue. Sí. ¿Sí? ¿Y te quedó algo por decirle a ella? Tantas cosas. Las relaciones de los padres con los hijos antes no era como ahora. Que vos lo agarrás a tu hijo, le das un abrazo, le decís te quiero. Hijo mío, te quiero, hija. No, antes no. Antes era un beso por ahí cuando te ibas o cuando volvías, y era una mirada. Era la actitud de tu padre de darte a lo mejor todo lo que él podía para que vos estudiaras, para que te vistieras, qué sé yo. O sea, eran esas actitudes, esos actos donde vos te das cuenta realmente que eras importante. No era, mis padres, yo no me acuerdo que mi padre me haya un día dado un beso de
de que parte, yo sí, me acercaba, a lo mejor le daba un beso, ahí sí él me daba un beso también, pero no eran momentos muy cortos, muy cortitos, y era otra la relación entre padre e hijo, ¿no? Tu mamá era más... No, mi mamá sí, mi mamá era con mi mamá éramos más compinches, y mi mamá sí, por ahí ella sí era más cariñosa conmigo. Y era Yo más también. recta también. Era más recta, sí, sí. Mi casa era un matriarcado más que un patriarcado. Por eso cuando hablan ahora de que sí, que las mujeres siempre mandaron. Sí, Lo ¿no? que pasa es que es así. Nos guste o no nos guste. En tu Le casa gusta. era tu mamá la que ordenaba, La que ordenaba, sí, sí. Sí, la que marcaba la jugada. no, sí, por supuesto, con el papá también, pero la que, por ejemplo, llevaba la economía de la casa, todo le llevaba mi madre, ¿no? Era ella la que llevaba todo. Y Y anda a discutirle. no, era brava Ramón. Pero brava, sí, anda a discutirle. Sí. Anda a decirle que no. Anda a decirle que no, o ponértele en contra en algo. Si le tenía que poner en contra, tenía que tener un argumento bien sólido, si no, Quedabas pagando. quedabas pagando, sí, sí, sí. ¿Y Así hoy, que, con tus hijos? no, nada que ver, yo con los hijos soy todo lo contrario. Yo tengo una hija de 29 y un hijo de 25, y yo los veo abrazando y besando y diciéndole que los quiero, y no, nada que ver. Una hija Y con un- la música Sí, y un hijo con el teatro. con el teatro. Con el teatro, sí. Que es la conjunción más o menos de lo que vos De lo que quisiste vos- ser alguna vez, digo, teniendo en cuenta la música con el conjunto y Sí, el sí, teatro sí, que sí. me decía, Sí, ¿no? sí, 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 siempre. Siempre fue algo que me encantó. Lo que pasa es que los compromisos, viste, te van llevando a que de pronto los tiempos libres que vos tenés, que podés decirte, bueno, me dedico a hacer un poco de música o teatro, te dedicas a descansar, a dormir o a leer, instruirte, pues el médico, en medicina al menos, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo para leer, alguna información, entonces lo poco tiempo que te queda por ahí lo dedicas a eso, ¿no? Pero siempre la música fue mi talón de Aquiles. Yo no leo mensaje, pero acá dice, doctor García, urólogo, como médico, un excelente asador, me pone. Sería bueno que haga un asado pronto, me dice acá. Después tengo otro mensaje que dice, mándele un saludo a García, dice, excelente médico. ¿Usted es urólogo también de Edgardo Crespi, puede ser? ¿O no? No. No es urólogo de él. No, pregunto porque esta mañana cuando anunció que usted venía, él hizo referencia a que justamente dice gran médico. Digo, bueno, por ahí es médico de Crespi. No es médico de Crespi. Perfecto. Crespi, un amigo ahí de la carnicería. De la carnicería, está bien. Bueno, ¿qué te gustaría, digo, qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría hacer? A ver, yo soy un tipo que todos los días que me levanto con un proyecto nuevo. Aunque no, al final del día no lo haya logrado, pero siempre con ganas de hacer algo nuevo. Yo creo que el día que no me pase esto, va a ser el día en que voy a decir, bueno, hasta acá llegué. Y colgar los guantes, como se dice, ¿no? Pero, ¿qué me gustaría? Me gustaría los pocos o muchos años que me quede, vivir tranquilo. Cosa que va a ser difícil en este país, cada día menos. Vivir tranquilo, ¿en qué sentido? Quiero vivir, gozar de mis hijos, de mi nieta, y sin tener que estar pensando permanentemente qué va a pasar. Esa incertidumbre diaria que vos tenés, que no sabés qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con este país? Porque muchas veces mi mujer me reta, porque siempre vos pensando. Es que es imposible no pensar. Uno ya está hecho. Pero uno tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos.
gente joven que vos ves que no le encuentran la vuelta y vos les ayudás y les das y no hay caso, y no hay caso. Y no vamos a entrar a hablar de política porque no es el tema pero vos fijate que en cuántos años de democracia estamos peor, cada día peor. Tenemos una sociedad, porque no es solamente la parte económica. A mí lo que más me preocupa, la parte económica, si vos se ponen en serio, lo arreglan en un par de años. Pero acá hemos llegado a una decadencia cultural, social. Muy grande. Muchos no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque justamente este sistema te lleva a que vos te encierres en vos mismo. Entonces vos defendes ahí tu casa, tu familia y nada más. Y no te mirás, no mirás los costados. Que se la arregle como pueda. Que se la arregle cada uno como pueda. Y todo eso es malo. Es malo porque eso sí va a llevar muchas décadas cambiarlo si nos proponemos y comenzamos ahora. Si no, un poco más. José Luis, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Marito. Me queda una parte todavía, pero esa la vamos a dejar para otro día, para la segunda parte. No, gracias a ustedes, gracias. Muy amables.